Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Saludo especial para toda la audiencia de Crítica y Pensamiento Ambiental. En primer término, pues satisfechos, emocionados por el triunfo del Deportivo América, la pasión de un pueblo. Yo soy hincha del Deportivo Cali, pero como vallecaucano me siento sumamente emocionado de ese merecido triunfo de la estrella 14 del Deportivo América. En primer término, felicitando pues a toda la hinchada y por supuesto al equipo que ha logrado este triunfo, que es un triunfo que refleja las emociones y la pasión por el fútbol, que es uno de los grandes deportes. De otra parte, mis queridos amigos televidentes, queremos decirles y registrar con entusiasmo fundamentalmente de todas las jornadas que se hicieron en el día de ayer, la jornada del Concierto por la Paz en Bogotá y por cierto el que se hizo aquí en Cali, que empezó en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Pero el ideario de este registro noticioso es presentarle brevemente a la opinión pública y particularmente a los televidentes del Canal 2 que esa inconformidad se mantiene y que esa inconformidad se mantiene no obstante que los congresistas han demostrado que la alianza de gobierno, no obstante sus declaraciones de bancadas independientes, se mantienen. Es decir, hay una alianza y es una alianza que va contra los intereses del pueblo, toda vez que las comisiones conjuntas aprobaron el tema de financiamiento, el tema de volver por horas la jornada laboral y el tema de la ley Arias, Luis Felipe Arias, que es la ley de doble instancia con retroactividad. Pero en el día de hoy queremos fundamentalmente referirnos a un tema que ha sido importante para, dijéramos, la temática que manejamos puntualmente nosotros. Una de las temáticas, Dieter dice, este es un programa que se llama Crítica y Pensamiento Ambiental. Y es fundamentalmente la carta que han escrito, que han suscrito además varias organizaciones. Es una carta ambiental, es un reclamo de temas ambientales que se le ha puesto a consideración del gobierno Duque. Y antes de entrar en eso, pues algunos comentarios aquí de nuestros amigos que nos acompañan en esta oportunidad, David Gómez de Fundación Nueva Luz y Dieter Zúñiga de la Casa de Pensamiento Crítico. Unirme a esas felicitaciones a los amigos americanos. Yo también soy hincha, entre comillas, del Deportivo Cali. Me alegro por la alegría de todos ellos. Vi todo el jolgorio previo a la celebración del partido. Vino gente de otras regiones, de Bogotá, de Medellín, de otros municipios. Inclusive hasta un accidente, ¿no? ¿Ah? Hasta un accidente con un hincha de América que venían del Espinal Tolima. Sí. Entonces, bueno, me uno a esa celebración y también celebro mucho que las movilizaciones han continuado. Ayer tuvimos la oportunidad de participar del concierto en el Teatro Libre, al Aire Libre Los Cristales, que comenzó a las 2 de la tarde con un concierto de la Sinfónica, Filarmónica del Valle, en el que el director dijo unas palabras frente a la actividad que ellos hacen y por qué se unían a ese evento. Siguió con música del Pacífico y terminó con un poquitico de salsa. Se fue llenando a la plaza. Todos sabemos que aquí en Cali el atardecer es complicado porque el sol da muy fuerte, pero terminó en una multitudinaria asistencia de la gente que coreaba
en contra del gobierno y todo lo que está sucediendo. Quiero eso sí advertir que efectivamente tal parece que va a continuar con mucha más fuerza las movilizaciones, especialmente en Bogotá. El Congreso está haciendo oídos sordos a lo que la gente reclama y por el contrario se están cayendo proyectos de ley que son importantes para la sociedad colombiana, tales como lo que tenía que ver con la elección del fiscal general de la Nación. Claro está que ese proyecto de ley no operaría para el fiscal que van a elegir ahora. Otro tenía que ver con, por fin, reglamentar lo que tiene que ver con la eutanasia, que es una orden constitucional que viene desde hace rato, creo que desde el 97, y nada que ha podido salir. Y en cambio sí nos están metiendo la reforma o la ley disque de crecimiento económico, por un lado. Por el otro lado nos están metiendo la ley Andrés Felipe Arias o de segunda instancia retroactiva, con la sorpresa de que ya comenzaron a actuar en favor de ese tipo de normas unos congresistas que uno esperaba que no lo hicieran. Es muy diciente eso, creo que ya como que comenzaron a regar la mermelada por ahí. A veces es difícil entender las masas y hay varios eventos que sucedieron en los últimos 3 días en la ciudad. Primero pues me sumo a felicitar a los hinchas del América, pero también debemos de pensar que eso también puede ser una distracción para esa lucha que tiene el pueblo protestando por cantidad de leyes y situaciones que están pasando en el país. Es un país que no tiene gobernabilidad, así lo tapen los del partido oficial del gobierno, así digan que no iban a haber sino 500 personas en Bogotá, y miren la cantidad de gente que salió a esos conciertos, que fueron muy hábiles porque los hicieron móviles también, ¿no? Eso es una cosa interesante y el pueblo participó de eso. Pero hay otros elementos. ¿Cómo es que a 2 niñas que se pasean por el aeropuerto del Dorado en Bogotá con 2 letreritos que decían, unos con unos simbología de no a las armas, y el otro estaba hablando precisamente de que aquí había una situación difícil en el país, y entonces más de 20 policías detrás de ellas hasta que por fin las echaron en una radiopatrulla y se las llevaron detenidas? Eso muestra que el país tiene miedo, o el gobierno tiene miedo de lo que puede sobre todo la intolerancia, ¿no? Sí, y con 2 muchachas que inclusive sabía que eran muchachos de clase pudiente. Pero hay que aclarar, la noticia habla de que en realidad fueron 22 personas las que se hicieron presente en El Dorado a hacer su reclamación pacífica, y a todos ellos los desplazaron los de la policía. Bueno, esa situación es compleja. Y lo otro es que la pasión de un pueblo a veces desborda otras cosas que uno cree que no se iban a acabar. Y desgraciadamente para mucha gente que tenía esa tradición del alumbrado, ese alumbrado se desplazó por la celebración del triunfo de la América. Eso son cosas complejas. Y la otra que quería, antes de que entráramos de lleno al tema central, es que se hizo pues la selección de meritocracia para el personero de Cali, y entonces ahí lleva 83 puntos por encima de muchos políticos, como inclusive el mismo personero que está de 9º en esa lista, y nos disfraza la meritocracia. Entonces el 90% de la puntuación lo tiene el puntaje de la meritocracia, o sea, la sabiduría de la persona que va a participar para la escogencia del personero de la ciudad. Pero allí los otros 10 puntos los da el Consejo Municipal, y ahí es donde está el veneno, porque posiblemente van a reelegir a una señora de nombre Noralba García, que ya fue personera de la ciudad, que es del Partido Liberal. Bueno, quería dejar como esos puntos en remojo para que de pronto, si tenemos posibilidades, hablemos un poco sobre la personería, porque el personero actual quiere participar como contralor departamental. Bueno, ahí estamos viendo entonces cómo tenemos noticias importantes, hechos políticos, hechos deportivos, pero queremos fundamentalmente referirnos, y me voy a permitir leer la carta que se le ha enviado al presidente, y fundamentalmente quiero leer unos puntos de una mesa, de esa mesa convocada. Mire, en el panorama nacional y ante la opinión pública se ha puesto de presente
cómo el gobierno nacional manipula, distorsiona, desinforma, porque lo primero que hizo el gobierno con la apoteósica marcha del 21 de noviembre fue reunirse con los gremios. Y después, cuando lleva a los voceros de la mesa, ¡oh sorpresa! Primero estaban en sala los señores de los gremios, y entonces de esta manera pues el desconcierto, por supuesto, porque es que esta no es una movilización en primer término contra los gremios, sino contra el gobierno nacional. Por supuesto que los gremios hacen parte de la dinámica, y hay un gremio sumamente influyente que es la banca, que hay un artículo que ha circulado por el país y por las redes sociales del economista Sergio Cabrera, donde habla que Gini, el famoso italiano que creó el indicador de desigualdad, es realmente el que ha evidenciado cómo las desigualdades han crecido en nuestro país. Pero bueno, la carta dice lo siguiente. Pero doctor Parado, antes de que lea la carta, ahí los gremios lo que están haciendo es presionando para defender los 9 billones de pesos que le van a dar en excepciones. Correcto. Bueno, esto es una cosa terrible. Porque todos sabemos que en la medida en que se concentra, dijéramos, el régimen tributario se concentra bajo la teoría de que hay que aflojarle los impuestos o la carga impositiva a los empresarios, a los sectores pudientes. La carta dice así: el proceso de diálogo debe buscar la reducción real de las asimetrías entre actores, así como también debe propender por la construcción de consensos democráticos, es decir, consensos incluso conflictivos. El diálogo no puede seguir siendo subsumido a una rendición de cuentas discursiva sobre el plan de desarrollo de gobierno Duque, pues de esa manera seguirá siendo un monólogo gubernamental, dice una parte del comunicado. Y esto es importante para que vamos desglosando por puntos, porque por supuesto el discurso no es un discurso monolítico, es un discurso donde las distintas expresiones, la diversidad nos hace pensar que es un concepto que no es únicamente material, sino que también es intangible y tiene que ver con el pensamiento, con las distintas posiciones que se expresan en esto. Claro, ahí ya hay una primera manifestación en cuanto, dijéramos, la metodología que se ha aplicado en esta mesa. Creo que ya Carlos Andrés Santiago, que pertenece a la Alianza Colombia Libre de Fracking, se había pronunciado fuertemente en esa mesa y con el presidente ahí enfrente, diciéndole precisamente que es que, por un lado, que él no era el que imponía los temas o la dinámica, e inclusive señaló a todos los que estaban presentes allí que de seguir en esa situación simplemente ellos no estaban representando los intereses de todos los que se habían movilizado, que habían superado inclusive a los que inicialmente habían convocado a las marchas. Entonces ahí hay esa primera observación cuando habla de que, bueno, equilibrémonos, aquí estamos entre iguales y tenemos que mirar a ver cómo nos oyen y cómo comenzamos a replantear todo, porque es que efectivamente el gobierno lo que está haciendo es eso, hacer una relación de su plan de desarrollo para decir que es que aquí está incluido esto y lo otro, y eso es lo que no quieren. Lo que quieren es que se comience a tratar qué es lo que se va a ejecutar frente a todo lo que se ha planteado, y además que también ellos tienen sus propias propuestas. Y interesante decir que la movilización está, ellos mismos se califican como un proceso, ¿no? O sea, ellos se hablan de un proceso, no de una institución como tal o de una asociación como tal, sino de un proceso que articula a varios sectores que trabajan por el medio ambiente en Colombia. Pero son tantas las amenazas y los desatinos del gobierno que precisamente estas expresiones de diferentes grupos comienzan pues a surgir, y todos tenemos que caber en esa bolsa. Lo que pasa es que hay que reorientar cuáles son los pedidos que tienen prioridad. Claro, hay cantidad de problemas que tiene el país, pero no podemos llegar a la división. Miren, los indígenas, por ejemplo, ayer hicieron una ceremonia para declararse como víctimas del conflicto ante la JEP. Y entonces ellos dijeron sabiamente también, antes del domingo, el día sábado, dijeron que
el paro tiene un sentido y que no solamente es por los indígenas, tiene una gran variedad de temas y por eso es que a medida que va avanzando el paro, que va a pasar este diciembre, posiblemente enero, va largo como en Hong Kong, como en Chile, precisamente para ir consolidando todos los pedidos y todas las estrategias que se deben tener para poder hacer sentar a la mesa y que la mesa del gobierno cumpla realmente, que el gobierno cumpla, porque por un lado se va a negociar y por otro lado se va a decir que no se va a cumplir con lo pactado inicialmente, porque estos acuerdos ni siquiera son de ahora, con los indígenas, con los ambientalistas, con los obreros y con los estudiantes tienen pactos desde hace pero décadas y nunca se han cumplido. Bueno, miren ustedes cómo el comunicado también aborda un punto que hemos señalado aquí de manera reiterativa: suspender el uso del SMAT en contra de la movilización ciudadana e investigación a fondo y con resultados del homicidio de Dylan Cruz y demás agresiones y violaciones de los derechos humanos. Esta impunidad también se ha desplegado contra quienes nos hemos movilizado, especialmente en la defensa del ambiente y en protesta de megaproyectos. Mire, yo quiero hacer un paréntesis aquí para hacer una referencia a la desafortunada participación del señor Angelino Garzón como delegado del gobierno. Creo pues que le tocó devolverse con sus valijas para Centroamérica. El señor Angelino Garzón dice que no era posible lograr la desmovilización de ese escuadrón porque ello sería deslegitimar al gobierno y facilitar el derrocamiento del gobierno. Esto es de todas las cosas que yo lo he escuchado a este señor, esto es lo más desafortunado, lo más descabellado y lo que además demuestra su vocación de un hombre servil al establecimiento. Desprendámonos de quien lo está diciendo, porque de todos modos es una voz del gobierno y lo que está diciendo es que es un gobierno legitimado con unas mayorías relativas de elección donde solamente participa en relación al grueso de la población, dijéramos la tercera parte, y de esa tercera parte a duras penas la mitad de esa tercera parte. Pero la legitimación de esa imposición está en la fuerza, en el monopolio de la fuerza, con un organismo que lejos de ser un organismo cívico, es un organismo represor, y en eso la intimidación y la violencia hace parte del lenguaje institucional del gobierno nacional. Sí, interesante esta carta porque proviene de ambientalistas, es que ellos ponen un énfasis, comenzando, dijéramos, los planteamientos de sus requerimientos, ese punto del SMAT, y ellos hablan de desmontar pues la movilización de este escuadrón, cosa que se le ha pedido que también otros sectores, inclusive los sindicalistas, pues refuercen en esa mesa, y resulta que ellos dicen, no, es que eso es difícil, eso no se puede, eso es mejor dejarlo ahí quieto. No, es un punto fundamental, porque aquí, como lo he sostenido, el SMAT es un escuadrón dirigido preferiblemente a reprimir, a lesionar, a agredir a nuestros jóvenes, que son los que realmente están saliendo a las marchas y lo están haciendo de manera pacífica. Los provocan, desatan cierto nivel de agresión, inclusive, les quiero decir, en la marcha anterior, por los reportes que hay de derechos humanos, de Defensoría del Pueblo, comunicadores sociales que se han organizado en red, cuando se envió el SMAT a diferentes puntos, sobre pretexto de que habían actos de violencia, eso era falso. No estaba sucediendo absolutamente nada, y solamente cuando hizo parte del SMAT es que comenzaron cierto nivel de disturbio, en donde ya sabemos que fueron a parar a las comisarías de policía, a las estaciones de policía, aproximadamente unos 68 civiles detenidos, entre ellos la gran mayoría jóvenes, muchos de ellos agredidos, a muchos de ellos se les robaron las pertenencias como celulares, bicicletas. Entonces, y ojo, que según lo que se pudo conocer allí en las estaciones, la agresión provenía en su mayoría por parte del SMAT. Y muchas personas quieren aprovecharse de unas imágenes que son impactantes, eso es cierto, precisamente volviendo a retomar el tema de la 14ª estrella del América, pues en el estadio, cuando gana el América,
muchos de los jóvenes se toman fotografías con agentes del ESMAD, con policías del ESMAD. Y entonces uno diría, si hubiera perdido el América, sería que habían abrazado a los del ESMAD. Y esa fotografía la están utilizando de que la gente sí quiere el ESMAD. Aquí se han hecho unas encuestas y un porcentaje elevado de la población no quiere tener el ESMAD en las calles. Bueno, eso es un punto que reafirma, querida teleaudiencia, cómo la necesidad de regular, de asegurar que la policía no pueda cometer excesos, que no pueda atropellar, que no pueda intimidar y que no pueda seguir siendo un generador de violencia. De otra parte, la carta del Movimiento Nacional, llamado Movimiento Nacional, dijéramos esta carta ambiental, preferiría yo llamarla, dice: adopción de una política concertada e incluyente de transición energética justa, descentralizada y democrática, acorde a las vocaciones territoriales y culturales de las regiones, para enfrentar la crisis climática y fortalecer la resiliencia ecológica y cultural, territorios del país como forma efectiva de adaptación. Esta política debe reducir la dependencia de combustibles fósiles, de diversos sectores, entre ellos el agrícola, y permitir sistemas descentralizados de producción y uso de energía como bien público. ¿Por qué viene este punto? Porque de todos modos, recuerden ustedes, tenemos antecedentes cuando la época de Gaviria, del apagón, entonces vino el cuento de las famosas termoeléctricas, pero fundamentalmente lo que estamos diciendo aquí es que haya soberanía de los recursos energéticos, porque ustedes recordarán que la gran generadora de energía, Isagen, fue, dijéramos, prácticamente privatizada. La mayoría de las acciones fueron vendidas por el gobierno nacional a las transnacionales. Mira que, conectando esto con las marchas y los llamados que se han hecho a los sindicatos para que se vinculen masivamente, no solamente los que están actuando ahora, FECO, ECUD, SUTEP y otros tantos, sino que hay una ausencia que lamenta mucho la población colombiana, es la del abuso. No sé si está relacionado con esto de que de todos modos pues estamos avanzando a una sociedad que debe acudir al uso de energías limpias, ir relegando el uso de combustibles fósiles. No sé si ellos, qué pasa con eso, pero sería importante de que una organización tan fuerte como lo ha sido, tan decisiva en las protestas, se vinculara de una manera más directa, si es que lo está haciendo, lo estaría haciendo de manera indirecta, en este tipo de asuntos, y eso sí sería determinante para que el Estado tome las decisiones correspondientes, igual como lo deberían de hacer. Y ojalá la convocatoria se les haga directamente a estas agremiaciones, a estos sindicatos, igual como debería de ser los sindicatos del sector financiero. Hombre, por Dios, si esas dos fuentes, dijéramos, de riqueza se aunan a este esfuerzo que es nacional, yo creo que las cosas estarían por otro rumbo en este momentico, si no es que ya se estuvieran decidiendo. Bueno, eso es lo que es la referencia que hago frente a ese punto. Y un punto clave para lo ambiental también hay que tener en cuenta que el procurador está dando puntadas. Acaba de sacar un informe de más o menos unas 20 CAR en todo el país, entre eso la CBC, que están investigadas por corrupción, y lo que él dice es que lo que menos hacen las CAR en el país es defender el medio ambiente. Entonces hay que revisar eso, porque si la autoridad, en este caso, este ente de control, el procurador, está diciendo que hay corrupción y que eso está lleno de politiqueros, hay que revisar un poco ese sistema ambiental del país. Yo sí quisiera decirle de todos modos a la gente que trabaja en ese sector de la explotación de combustibles fósiles, es que crean lo que en el momento en que tomemos decisiones sobre ese tipo de producción, la regulemos y la vamos reduciendo porque tenemos que ser amables con el medio ambiente, todos ellos van a quedar ubicados en otro tipo de explotación energética sana. Entonces no es tenerle miedo pues a que de pronto promover ese tipo de campañas vaya en contra de su trabajo, no. Va en favor de toda la sociedad y créanme que van a irse ubicando en otro tipo de sectores. Mire, hay una cosa que es importante destacar. Esos recursos energéticos
que son fundamentalmente recursos naturales no renovables, las generaciones futuras también tienen derecho a esos recursos, porque esos recursos son insumos para muchas cosas más, por ejemplo, para la industria del plástico. Hoy en día estamos entrando a la legislación de evitar desechables que no puedan ser reutilizables, pero también tienen en la farmacéutica uso, en la cosmética tienen uso, y entonces estamos diciendo que esos recursos tienen que tener un aprovechamiento que no cause impactos ambientales no mitigables. Desde esa perspectiva, pues hay que avanzar. Uno de los puntos que tocan, si quieren de una vez lo adentramos, es que el gobierno desista de las pruebas de fracking, porque la Corte dijo que podía hacerse unas pruebas pilotos de fracking para establecer entonces cuál era el nivel de contaminación, David, y de deterioro de los recursos naturales. Esto pues utiliza inyección de agua, de químicos, explosión, para remover yacimientos que están, por así decirlo, aislados, y que de esa manera haya un brote que permita utilizar esos, por así decirlo, rezagos de petróleo. Entonces, la política energética, por supuesto que está invitando a que empecemos a pensar, por ejemplo, nosotros tenemos un recurso muy importante, el mar. Las olas del mar son grandes generadores de energía y se requiere explorar. Tenemos las instituciones educativas, tenemos centros de investigación en las cuales podemos avanzar enormemente en esto, David, porque tenemos que ir zafándonos de los combustibles fósiles. Para que lo hagamos a manera ilustrativa, los combustibles fósiles son los hidrocarburos, es decir, los petróleos, los minerales y los gases, porque esos gases son provenientes de yacimientos subterráneos. Pero sobre todo el petróleo ya está prácticamente mandado a recoger. 20, 30 años ya no vamos a estar utilizando el petróleo para este uso. Entonces, la idea es que se sigan. Si aquí hay un ejemplo en la ciudad con los buses eléctricos, entonces el petróleo, la gasolina, ¿qué? Es que lo que pasa es que los capitales del mundo pues quieren sacarlo, la última gota de petróleo, importando que dañen las culturas indígenas. En Ecuador hay unos buenos ejemplos de eso, y yo resumo un poco esos pedidos ambientales en la estructura del país como en el manejo de la parte ambiental, porque inclusive aquí mismo en Cali tenemos el DASMA como autoridad, que no es ninguna autoridad, y la CBC también como autoridad dentro de la misma ciudad, en el perímetro rural de la ciudad, y entonces podemos pedir muchas cosas, pero si la estructura ambiental del país, los que defienden el medio ambiente del país, hacen todo lo contrario, entonces ¿a qué le estamos jugando? Pero quería decirte esto, Armando. Ahí estuve oyendo a uno de los ambientalistas que están en una comisión del paro, nacional del paro, alzando su voz precisamente sobre este tipo de asuntos, ¿no? Y hacía mención clara de cómo de pronto ya se han ido introduciendo en la Corte Constitucional unos personajes que representan el establecimiento, y que, por ejemplo, frente a las consultas populares, que tiene que ver con lo que aquí se dice en este punto, pues ya como que comenzaron a restringirlas, a torcerle el pescuezo, porque ya hubo dos pronunciamientos de la Corte Constitucional de pasado en donde decía sí, hay que acudir a las consultas, pero ahora ya le están haciendo la indicia a eso, y tenemos entonces el problema de lo del fracking, que también se le ha dicho, bueno, hay permiso para hacer ese tipo de exploraciones piloto, pero la gente lo que quiere realmente es que eso pare ya. La tierra no aguanta más, el agua tampoco, o sea, ya es momento de parar, porque si no, entonces no va a haber retorno posible. Bueno, miren, el comunicado dice también una cosa que es sumamente importante: adoptar medidas de protección de las semillas criollas y las prácticas ancestrales de agricultura campesina y la soberanía alimentaria, prohibir la importación y el uso de transgénicos. Entonces, vamos a referirnos a esto en los siguientes términos.
Los transgénicos son conocidos en el argot académico como los OGM o OMG, organismos manipulados genéticamente. Esto empieza a modificar el esquema, el celular genético de las semillas, pero lo importante no es que hayan avances, porque en toda la historia de la humanidad, pues por supuesto que se han hecho mutaciones, hay frutas que han nacido del cruce de la yema del uno con la yema del otro y mejoramiento de semillas. Los pueblos campesinos, los pueblos ancestrales han venido trabajando sobre este tema. Pero aquí es que hay una industria segregacionista de las semillas, firmas como Bayer, como Monsanto, que modifican las semillas y quieren sacar del mercado el intercambio ancestral de semillas, y entonces hemos dejado de ver una cantidad de frutas. Uno de los hechos notorios es aquí en el Valle del Cauca, donde tantas frutas ya no se ven, el carambombo, el madroño, la grosella, bueno, en fin. Entonces, en este punto del mercado de las semillas, lo que estamos empezando a padecer es que solamente nos venden semillas ellos, semillas que para posterior a la cosecha no pueden ser reutilizadas porque la manipulación genética que se hace de las mismas no lo pertenece, y entonces usted tiene que volver a comprarle la semilla al señor, y eso es una cosa completamente absurda. Pero no solamente eso, lo más grave de eso es que nuestra soberanía alimenticia, nosotros éramos un país agrícola hasta hace unos 20 años y ahora está importando más del 50% de los alimentos. Entonces, por un lado las semillas, nos destruyen las semillas, se nos llevan las semillas ancestrales, ¿cierto? Y las manipulan. Y por otro lado nos venden esos mismos productos desde el extranjero. Entonces, ahí hay una situación compleja que hay que volver otra vez a algunos de los puntos de La Habana en el diálogo con las FARC cuando estaban en el proceso de paz, que era lo rural, que es importante la soberanía alimenticia. La cuestión agraria. Lo agrario es muy importante y ese punto se han hecho los locos, y ahí está también la clave, porque entonces el campesinado puede sobrevivir, pero un campesino ahora por eso tiene que cultivar coca porque le sale más rentable vender esas hojas que realmente producir plátano o banano. Y mira, por ejemplo, cómo Dieter, David, el tema de la economía solidaria, que es una de las posibilidades del campesinado, es decir, minifundios que tienen que tener intermediarios de ellos mismos, depósitos o transformación de esas materias primas para la comercialización, porque uno de los problemas del campesinado, que es el que nos provee esta seguridad alimentaria, es precisamente el deterioro de los caminos terciarios. Entonces quedan abandonados los productos, no hay forma de sacarlos. Ya habíamos hablado aquí esa dependencia de agrotóxicos, de decirle al señor, necesitamos que usted coseche más rápido, y entonces hay que echarle el Bayer no sé qué 30-40, bueno, todas esas denominaciones que se utilizan, que son precisamente el empobrecimiento de la producción agrícola campesina. Claro, un problema de tierra, el mismo problema de tierra de toda la vida, que es la que ha dado origen a las guerrillas, a los movimientos alzados en armas, etcétera. Mira, ayer nomás estaban llamando la atención de que llegó un buque de los más grandes del mundo, repleto, lleno de trigo. O sea, en la importación de trigo, uno dice, el trigo aquí no se produce, Armando, tú que sabes tanto de eso. No, aquí se produce trigo. Entonces, eso fue lo mismo que pasó con el ALCA. Cada vez se produce menos trigo. Eso fue lo que pasó con el ALCA, el tratado entre Canadá, México y Estados Unidos, que México, que era un productor de maíz, de un momento a otro, o sea, eso desapareció y todo el maíz entra de los Estados Unidos. Estados Unidos quitó subsidió el maíz de Estados Unidos, o sea, lo pudieron introducir mucho más barato y ahora ya está a unos precios superiores en comparación a como lo tenía en México antes. Entonces, una forma, dijéramos, de someter las naciones y los países a los intereses de las grandes transnacionales. En este caso estamos hablando del agro, y del agro vinculado a toda esa industria, a toda esa ciencia de los transgénicos y
y todo lo que has dicho. Entonces, eso hay que ponerle cuidado y precisamente por eso está entre las exigencias que hay que darle cumplimiento o acordar eso lo más pronto posible, porque pues eso hay que frenarlo. Y México es un buen ejemplo, lo acabas de decir, Dieter, con la tortilla. La tortilla es algo especial para los mexicanos. Todo se come con la tortilla y el chile, ¿no? Y cuando se dieron cuenta los mexicanos de que el maíz, hermanos, se le estaba escaseando en México y que todo venía de los Estados Unidos, o sea que las tortillas estaban siendo prácticamente transgénicas, pues los mexicanos pegaron el brinco, pero todavía tenemos ese problema en el caso de México. ¿Qué se dice con nosotros acá, con todos estos productos que hoy son un manjar para nosotros y un problema conseguir supuestamente frutas y demás, plátanos, bananos, que realmente sean producidos naturalmente? Entonces hoy tú vas, le llaman los famosos mercados libres y estás pagando mucho dinero para comerte un tomate certificado de que no tiene, puede ser, herbicidas. Y eso era tan normal en nosotros, que los tomates se daban silvestremente, y ahora se está produciendo ese problema tan grave. Y yo creo que el problema número uno, no solamente de Colombia, sino del mundo, es el problema agrario, la soberanía alimenticia. Más población van haciendo y necesitamos que la gente se alimente bien. Y también aprovechamos eso para que los campesinos no tengan que venir a sufrir a las orbes, a los centros urbanos, porque si no, entonces vamos a seguir con este problema. Y el paro tiene que centrarse también en esas cosas, pero yo insisto en lo que dije esta mañana. Estoy diciendo que fundamentalmente la negociación se puede plantear desde el punto de vista individual o colectivo. ¿Y qué decimos nosotros? Que los grupos, como en este caso esta asociación ambiental, porque esto no es un movimiento que apareció desde hace 4, 5, 6 años, es como una suma de personas que están pensando lo ambiental, y me imagino que se va a sumar mucha gente, y ahí es donde está la clave para poder negociar con el gobierno, porque si no se hacen un trabajo fuerte colectivamente para exigir de menor a mayor, pues vamos a estar enredados en la negociación con este paro, que insisto, yo lo dije desde el primer día cuando decía el noviembre 21 el paro, entonces paro continuo. Armando, quería simplemente agregar eso, porque la reforma tributaria que se entra a decidir ahora el 11, y va a haber una marcha multitudinaria otra vez en Bogotá para ejercer presión sobre los congresistas, que son uno de los grandes males de este país. En esa reforma se habla ahora sí de destinar algunos de esos recursos dizque para vías terciarias, tú que hablaste de las vías terciarias, pero resulta que eso tiene que hacer parte de una cuestión más integral, porque es que las vías terciarias que se plantean seguramente, o el arreglo de estas vías terciarias va a beneficiar ¿a quiénes? A los grandes terratenientes, hacendados, que son los que se han apoderado de las tierras de este país, que han extendido sus dominios hacia los llanos, que están pidiendo ahora sí una carretera que atraviese oriente a occidente, que son uno de los grandes males, precisamente porque esa es la situación. Entonces, pero entonces, ¿cómo sacamos los productos? Ese es un contentillo. No, sí, pero por eso te digo que aquí hay que amarrar las cosas. Vamos a tocar eso, hay que amarrarlas. Vamos a entrelazarlo con este punto de la carta. Respetar y garantizar la complejidad ecosistémica, étnica y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta, el macizo colombiano, la Orinoquía y demás áreas estratégicas del país. Y David recuerda cuando estuvimos visitando Tierra Adentro, que nos encontramos que había un proyecto vial de carreteras que cruzan el país de oriente a occidente. Caquetá, ahí también hay una Cauca, famosa vía, la vía del Amazonas, ¿cierto? Nosotros aquí hemos tenido, pero por fortuna, una resistencia enorme a esa carretera que piensa unir Tolima con el Valle del Cauca, atravesando el sector del Páramo de las Hermosas. Vamos a articularlo frente a la pregunta que hace David. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mire, es que todo tiene una complejidad enorme. Estas carreteras, si el propósito de las carreteras, de esas grandes vías, fuera
la comercialización de los productos, esas carreteras no tendrían esas características. Porque son carreteras en las que se está pensando en movilizar otro tipo de productos. Y son carreteras además para desplazamientos rápidos, inclusive a veces para el turismo. Aquí mismo hemos cuestionado en un momento la Vuelta de Occidente, porque cuando usted hace la Vuelta de Occidente, la completa, que es importante, nadie va a decir que no, pero cuando usted le da posibilidad de que ingrese nueva gente, entonces empieza un proceso de expansión urbanística. Entonces nosotros estamos diciendo, el nivel de vías terciarias son caminos veredales. Queremos es que esos caminos veredales estén en buenas condiciones, pero que no sean caminos donde puedan pasar grandes automóviles. No, también en estos caminos veredales pues hay pequeños camiones, usted que conoce ese medio del transporte, y de esta manera podamos garantizar que el campesino tenga el acceso a sus parcelas y tenga la posibilidad de sacar sus productos, porque estas carreteras arrasan con esos minifundios, los desplazan. El primer proceso es el proceso de desplazamiento y destruye hábitats, fauna y flora. Claro. Mira que yo he tenido la oportunidad de desplazarme por el este de los Estados Unidos, Massachusetts, Connecticut, y uno se pierde en carreteras terciarias, pequeñas. Hombre, y todas pavimentadas, y la gente entonces se desplaza sin ningún problema. Claro, estamos hablando de otro tipo de nación, pero yo lo que quiero decir es que aquí hay una cantidad de vías que realmente al Estado le debería interesar precisamente ponerlas a funcionar como debe ser, porque primero es gente del común la que se desplaza por ahí, que realmente ojalá pudieran rehabilitar sus parcelas para producir lo que bien tengan, ya sea para su uso, la cuestión del bancoger, o para inclusive comercializarlas en los pequeños mercados, porque aquí tenemos mercados pequeños. ¿Cómo es que le llaman a eso? Que aparecen de vez en cuando, un día. Mercados limpios, campesinos, etcétera. Entonces, ellos para llegar aquí a Cali pasan por todas las dificultades. Entonces, es eso, pero seguro que lo que están planteando en la reforma tributaria no es destinar propiamente los recursos para ello, sino porque hay otros que se han apoderado de una cantidad de terrenos que tienen de todos modos unas dificultades de acceso, pero que entonces van a pretender es que el Estado y nosotros seamos los que le financiemos esas carreteras. Eso es lo que no hay que permitir. Por eso es que todo esto, por eso el llamado de Iván Marulanda a que se parara ese proyecto de reforma, hay que tomarlo muy en serio. Por eso los que votaron esa reforma en primer debate y que vienen a justificarse no tienen justificación alguna, porque esto hay que amarrarlo muy bien, porque no nos hacen lo mismo de siempre, que sobre pretexto de beneficiar a tales sectores, resulta que los que terminamos pagándoles somos la comunidad más necesitada, a los más ricos los que ellos requieren. Eso ha sido un problema eterno. Y tenemos una división, pero esa visión en este momento yo creo que el pueblo la está ganando. Si ustedes notaron ayer en el evento de Bogotá, que fue masivo, pues se presentaron muchos artistas, pero esos artistas son más nacionales, algunos internacionales, pero ahí no salieron los artistas de élite, que en este momento no se preocupan, porque es que tienen tanta plata que ellos son los que podían. Por ejemplo, señor Juanes, señor Maluma, la señora Shakira, ellos, ¿qué problema tendrían en enfrentar el establecimiento? Ningún problema en términos económicos. Pero estos artistas, sociales, populares y algunos reconocidos en el mundo, pues logran de alguna manera contagiar al pueblo, y mira esa belleza de ese evento que se presentó especialmente en Bogotá, y también aquí en Cali. Insistimos en que fue masivo a pesar de lo del América. Y pasó otra cosa que no podemos dejar pasar, que valga la redundancia, y es con la señora que estaba, porque ya los reinados ya la gente casi no le para bolas, pero la candidata que es de aquí de Cali, que inclusive es hija del señor Tafur, que es ingeniero agrícola, esa señora quedó como de cuarta, esa señorita quedó de cuarta, y ella en la entrevista habló del paro, está apoyando el paro. Entonces es interesante que estas élites
también pongan la voz y nos ayuden. Tengamos claro que los grandes artistas viven del sistema. O sea, ellos promueven el sistema. Pero para Venezuela sí se fueron. La acumulación de riqueza y todo eso. Pero para Venezuela sí se fueron. Venezuela sí se Claro, claro, porque es precisamente lo que estamos diciendo. Entonces uno no los ve aquí untándose de estas protestas como deben de ser, mandan su mensaje, pero bueno. Claro, mire, lo que pasa es que en esta dinámica de la vida hay el replanteamiento. Nosotros estamos diciendo, vamos a rescatar valores que el consumismo nos ha hecho perder. Vamos a rescatar valores como el compartir espacios con los amigos, con la familia, la comida lenta. Nosotros no necesitamos más velocidad, queremos llegar muy rápido al centro y entonces queremos movernos en la mayor comodidad cuando podemos disfrutar de nuestro barrio, de nuestra comuna. Bueno, no sabemos si finalmente qué va a ocurrir con la percepción de las localidades. ¿No? De las localidades, como se llama realmente, pero nosotros estamos haciendo un replanteamiento de una dinámica que nos lleva al borde del precipicio, y es la dinámica del consumismo. Y hay personas que andan con 2, 3 celulares, y entonces resulta que el celular lo tienen que estar cambiando cada año, y el vehículo también. Y hay una cosa terrible, ustedes que saben un poco más que yo, poco más, no mucho más que yo del tema de los vehículos. Usted compra un vehículo y al mes el vehículo se desvaloriza completamente. Sí. Y entonces eso es una cosa, pues, sinceramente perversa, porque no tiene razón de ser. Pero hermano, no quisiera, porque yo creo que el tiempo se nos está yendo ya, el último punto. El último punto es importante. Pero antes del último punto yo quisiera decir lo siguiente. Este paro, estas marchas tienen un espíritu juvenil. Por eso se ha mantenido en el tiempo. Pero apoyado por todos. Claro, sí, pero usted lo que ve es jóvenes y jóvenes, el entusiasmo de los jóvenes. Y los jóvenes son los que realmente están soñando con un mundo diferente. Mira, el último punto, pues a mí me interesa mucho, es adelantar el ordenamiento marino costero de manera consensuada con las comunidades locales, indígenas, negros, raizales, y adelantar acciones concretas en el control de la erosión costera. Mire, por ejemplo, a mí esto me parece un mensaje contundente frente al proyecto Tribugá. Es decir, se plantean unos megaproyectos que uno no sabe realmente a quiénes terminan beneficiando. ¿Y nos olvidamos de Hidroituango? A grandes transnacionales. ¿Nos olvidamos de Hidroituango? Bueno, esa es otra. Además, esa es otra, pero ejemplarizo con esta porque estamos hablando de los proyectos costeros que acaban con comunidades, acaban con el ecosistema. Y bueno, eso no se puede permitir. Ya, bueno, ese era el último punto. Ahí firman, entre otros, Francia, Elena Márquez, está Carlos Andrés Santiago de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que tuvo un pronunciamiento contundente, una claridad impresionante la de ese señor, hablándole de tú a tú al presidente y a los que estaban en la mesa advirtiéndoles. Y está Isabel Cristina Zuleta, que es la vocera del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, entre otros. O sea, aquí hay personas de peso que están llamando la atención. Estamos ejerciendo lo que decía Zaffaroni, una criminología cautelar. Es decir, mire, estamos ante un estado criminal realmente, en el sentido de que aquí muere gente por ausencia de servicios de salud, por falta de agua, por la violencia propia de ciertos sectores del establecimiento, y nosotros a través de esto lo que hacemos es llamar la atención a la ciudadanía para que todos lo pongan en contexto y podamos obrar en consecuencia. Insisto, aquí hay que exigirle al Congreso que se comprometa. Ellos pasan de agacho porque creen que todo el mundo está en contra de Duque nomás, mentiras. Y estamos pendientes de la justicia, que siga obrando de conformidad con la Constitución. Bueno, pero doctor Dieter y doctor Palao, desde este espacio, crítica y pensamiento ambiental, y sobre todo en lo ambiental, si nosotros tuviéramos la posibilidad de incidir, ¿cuáles serían los puntos vitales en términos ambientales para que se negocie con el gobierno nacional? Bueno, mire, por supuesto, en primer término, me parece muy importante lo que David pregunta. En primer término, expresar que el círculo de pensamiento ambiental, con todas las organizaciones que hacemos parte de él, Fundación Biodiversidad, Fundación Nueva Luz, Monaya, Casa de Pensamiento Crítico, de Círculo de Prospectiva, IDEO, la Veeduría Ciudadana, Huella de Agua, todas estas urbanidad nativa,
todas estas expresiones respaldamos la carta. Pero nosotros pensamos que hay cosas que tienen que también incluirse en eso. Por supuesto, es probable, no conocemos todo el texto de la carta. Nosotros tenemos pendiente un incidente de nulidad frente al tema del glifosato, frente al tema de los monocultivos como el de la caña de azúcar, frente al tema de la quema de la caña de azúcar que tanto daño le ha causado al país, frente a la necesidad de fortalecer sistemas de transporte masivo para desestimular el uso del automóvil particular y sobre todo, una cosa muy importante, vamos a retomar el sentipensamiento de Orlando Fals Borda para que se consulte el saber popular en estas dinámicas de la educación ambiental con unos proyectos ambientales escolares impuestos que no sirven sino para recolectar tapitas de gaseosa. De tal suerte pues que queremos agradecer a ustedes por haber asistido una vez más a la emisión de Crítica y Pensamiento Ambiental y estaremos por supuesto pendientes de los aconteceres diarios para volvernos a reunir con ustedes el próximo lunes en una emisión más de Crítica y Pensamiento Ambiental.